Muy buenas bricoleadores y locos del bricolaje, un día más con todos vosotros, en tu canal, Bricolea con David M, donde con ganas se consigue todo. ¡Ey! ¿Qué pasa, pibe? Ahora me quedo yo con tu canal. No, el canal es mío. Si es que no te ve ni Cristo, tío, eres muy malo. Vamos, ¿eso qué tiene que ver, hombre? Ahora voy a darle yo un toque de calidad, vamos a darle chispa al tema. Pues nada, aquí os quedáis con enmienda, es lo que haces sin mí. Opa, tírate. Es que te vas pesado. Pues nada, tío, aquí en Menda os va a hacer un organizador para esas cintas adhesivas que tenemos por ahí tiradas. Pues vamos a ponerle solución al tema. Vamos a hacer un organizador para esas cintas adhesivas. Esto es para principiantes, colegui. Así que quédate hasta el final del vídeo, que te voy a dejar todas las medidas para que tú, que no tienes ni papa, puedas hacerlo. Pues nada, compi, vamos a ver el vídeo. Pero el que trabaja es el otro, ¿eh? Yo solo estoy aquí por mi cara guapa. A ver, vamos a ver el vídeo. Bueno, chavalotes, aquí tenemos las maderas que vamos a usar en el próximo proyecto. Son 4 palos de estos de los palés que los hemos cogido y vamos a darle cuba. Bueno, yo no trabajo, ¿sabes lo que te digo? Eso se lo dejo a mi colega. El canal es mío, pero el que trabaja es lo que hay. Bueno, tío, la verdad es que tú quieres llevarlo, pero tengo que trabajar yo. Este payo. Bueno, a lo que vamos. Vamos a hacer, como he dicho bien, el facha este, no sé cómo llamarle. Vamos a hacer un organizador para lo que son las cintas adhesivas, la de carrocero, la cinta americana, en fin, todas esas. Y lo vamos a hacer con madera de palé. Lo primero que tenéis que hacer es hacer vuestro boceto, ¿vale? Esto es matemático, o sea, primero hacer un boceto, a lápiz o lo que sea. Yo he hecho este. Después, nada más que tenéis vuestro boceto hecho. Vuestra idea, lo que tenéis que hacer es coger bien las medidas. Y con esas medidas vamos a traspasarlo a lo que es el proyecto. Yo en este caso vamos primero a cepillar la madera, a lijarla un poco. Yo lo voy a hacer como si no tuviera casi herramienta, ¿vale? Para que veáis que también se pueden hacer proyectos con poca herramienta. Tengo 2 lijadoras aquí, ¿vale? Para que veáis que una es de cable y otra es inalámbrica. Podéis usar la que vosotros queráis. Lo importante son los granos de las lijas. Para desbastar y quitar toda esta basura que suelen llevar las maderas, vamos a necesitar una lija de grano grueso, de un 40, 60 o 80. Las lijas, conforme van subiendo de grano, van siendo más finas y es para dejar las terminaciones de los trabajos en relación a la madera o a otras MDF o otros tableros, para dejarlo lo más fino posible. Esta yo la tengo con un grano de 120 y esta la tengo con un grano de 40. Con esta desbasto y con esta lijo y dejo suave. Pues vamos a darle caña. Bueno, ya tenemos todas las tablas bien lijadas, ¿vale? Con la lijadora, si no tenéis otra cosa, obviamente es lo que tenéis, como tenéis que hacerlo. Pero
Si tenéis una moladora, ¿vale? Bien sea a batería o bien sea con cable, venden unos accesorios que os dejaré por aquí una imagen para que os lo podréis ver, que es muy económico, no sé si vale 7-8 euros. Se lo podéis acoplar a la que es la moladora, y como la moladora tiene muchas más revoluciones, pues vais a poder desbastar mucho más rápido que con la lijadora. La lijadora tiene unas vibraciones y una rotación limitada. Con esto vais a avanzar bastante más. Es una recomendación que os doy, si queréis hacerlo así. Ya veis que con la lijadora también se quedan las tablas perfectas. ¿De acuerdo? Pues nada, ahora vamos a pasar al siguiente paso, que es cortar nuestras tablas a la medida que tenemos en nuestro boceto. Vamos a ello. Bueno, ya tenemos los cortes hechos. Si vosotros no tenéis una higletadora, porque obviamente es una maquinaria que va a tener bastante dinero y todo el mundo lo tiene, los cortes estos transversales los podéis hacer con una caladora o con un serrucho o con la herramienta así que más de corte que tengáis vosotros, una sierra de mano también vale. Bueno, ya tenemos todos los cortes hechos, ahora simplemente queda cortarlo lineal a la medida que necesitamos de eso. Para eso sí que es cierto que necesitamos una sierra de mesa, pero si no tenéis una sierra de mesa no os preocupéis, trazad la línea que necesitáis y con una caladora o un serrucho también podéis hacerlo, ¿vale? Bueno, pues ya tenemos todas las piezas cortadas. Por aquí os dejo el boceto para que veáis por dónde vamos más o menos. Tenemos las dos piezas laterales, lo que va en el medio, que va a ser el ángulo que va a dar para colocar nuestra cinta, y la parte de atrás, que es para darle un poco de esfuerzo. Vamos a necesitar un atornillador y una broca avellanadora. Yo tengo dos porque me va a ser más fácil, pero con uno también lo puedes hacer. Bueno, vamos a liarnos. Lo primero que tenemos que hacer es ver cuál va a ser la base de inclinación que le vamos a dar a nuestras maderas, para que la cinta entre bien colocada. Ahora, con un lápiz marcamos dónde van las maderas, ¿de acuerdo? Y hacemos dos agujeritos. Y ahora solamente queda pues montarlo. Bueno, pues ahora vamos a montarlo.
¿qué es lo que hemos hecho? Le hemos metido los dos tornillos, le hemos sacado las puntas, ¿vale? Que se ven aquí un poquito las puntas, y vemos dónde está la marca hecha de los listones. Lo ponemos así. Y le apretamos. Con esto lo que hacemos es que le hacemos ahí las dos muescas y así ya sabemos dónde tenemos que meter la broca. Aquí mide 4,1. Pues aquí a 4,1. Ahí está. Apretamos y lo marcamos. Ahora lo que vamos a hacer va a ser ponerle este trozo aquí en la parte de arriba para darle un poco más de refuerzo. Esto es simplemente para darle un poco de refuerzo y que no se nos meta, nos pandee así para adentro. Como solo está sujeto aquí abajo. Pues nada, ya veis qué bien se nos ha quedado. Ya tenemos todas las cintas organizadas. Ahora le voy a dar una capica de barniz, ¿vale? Porque creo que es mejor. Le vamos a dar una capica de barniz y lo vamos a colocar en su sitio. Vamos a ello.